Muy buenas noches, muchas gracias a José Esteban y a Juan David por su asistencia a esta primera web conferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales, periodo 16-2 de 2024. Voy a compartirles unas diapositivas que elaboré sobre balanza de pagos, teorías del comercio internacional y pues vemos los puntos a desarrollar en la guía de actividades paso número 2. Les ruego un favor, me ayuden leyendo algunas de las diapositivas. Yo leo unas y pues ustedes me ayudan por favor leyendo otras. ¿Me confirman si observan la portada? Diapositiva portada ampliada. Sí, señora, ahí se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver los antecedentes del comercio internacional. Los bancos comerciales desempeñan un papel importante en el comercio internacional, actúan como intermediarios entre importadores y exportadores. Tienen conocimiento y amplia experiencia práctica en comercio exterior, junto con conocimientos legales de suministro en diferentes países. Los bancos tienen corresponsales en la mayoría de los países, a través de quienes tratan con las contrapartes. Algunos bancos pueden tener sus propias sucursales en otros países. Como los bancos son instituciones financieras importantes, son dignos de confianza y sus clientes pueden confiar en ellos, pues brindan servicios de asesoría sobre diversos temas a sus clientes importadores y exportadores. Cobran pagos de países extranjeros a importadores en países extranjeros y también envían fondos a los exportadores en el extranjero en nombre de sus clientes. Los bancos ofrecen diversos tipos de servicios a las comunidades empresariales locales e internacionales. Estos servicios incluyen facilidades financieras para exportadores e importadores mediante préstamos y descubiertos, descuentos y compra de letras de cambio. Hay muchos más riesgos inherentes a la compra y venta de bienes en el extranjero que a nivel local. Algunos de los riesgos en el comercio exterior se explican brevemente a continuación. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo sí o Juan David. Señor. Ok. Bueno, dice, riesgo de los exportadores. Los acuerdos para vender bienes en el extranjero suelen ser más complejos que los relacionados con las ventas en el mercado interno, debido a las siguientes razones. Factores geográficos. Los bienes exportados se venden a compradores que por razones geográficas probablemente sean menos conocidos en el propio país del vendedor. Sistema legal. El comprador a menudo estará sujeto a un sistema legal y a costumbres comerciales diferentes a los del país exportador. El idioma. Los idiomas de los exportadores e importadores pueden ser diferentes y por lo tanto sería necesario traducir el texto básico y sus implicaciones relacionadas. Impago. Exportar suele conllevar un mayor riesgo de impago que las ventas nacionales. Este riesgo se conoce como riesgo del comprador. Riesgos de los importadores. Retraso en la entrega de bienes y liquidación de fondos. El tiempo que tardan los bienes en pasar del vendedor al comprador es generalmente mayor para las exportaciones que para los bienes vendidos a compradores nacionales. Esto plantea un problema porque los compradores prefieren no pagar hasta que los productos hayan sido inspeccionados, mientras que los proveedores quieren el pago en el momento del envío o antes. Perfecto, muchas gracias. Permítame, voy a resaltar aquí esto que me faltó. Listo. Bueno, entonces seguimos. Lo que realmente sucede es a menudo un compromiso, el resultado del poder de negociación relativo de las dos partes en el comercio. Hay otros riesgos como los riesgos cambiarios. El comercio de exportación implica una transacción financiera en moneda extranjera, ya sea para el comprador o para el vendedor, o a veces para ambos, y por lo tanto entraña riesgos cambiarios. ¿Sí? Cambiarios es de tasa de cambio. Control de cambios. El comercio de exportación puede implicar regulaciones de control de cambios, tanto en el país del vendedor como en el del comprador, y una variedad de riesgos adicionales para el vendedor. Riesgos políticos. Existen riesgos en caso de guerra o desastre nacional entre países. Estos riesgos también se conocen como riesgo país. Tipos de comercio internacional. El comercio internacional se desarrolla de acuerdo con varios tipos de transacciones comerciales. Los principales tipos son el comercio de exportación e importación, el comercio de intercambio, el comercio de servicios, el comercio electrónico, el comercio con empresas multinacionales, el comercio bilateral y el comercio regional.
Bueno, empecemos con el comercio internacional. Es el movimiento que tienen los bienes y los servicios a través de los distintos países y sus mercados, gestionados mediante diferentes tipos de transacciones. Estos intercambios, a los que denominaremos exportaciones e importaciones, se realizan en distintas monedas extranjeras, o sea, las divisas. En algunos casos existen leyes que regulan específicamente estas compraventas, imponiendo restricciones sobre el tipo de productos que pueden entrar en un país, determinando aranceles, etcétera. Para dominar las técnicas de comercio exterior hay que ser conscientes de que, entre otros aspectos como el marketing, la financiación o la logística, pues la legalidad es clave para convertirnos en especialistas en el tema. Normativa internacional para el comercio internacional. En primer lugar, lo primero en que debemos fijarnos al hablar de los aspectos generales del comercio internacional en materia de leyes es que lo que se nos aplica es, antes de nada, el ordenamiento internacional, es decir, el conjunto de leyes que regulan el comercio exterior y que son supranacionales, o sea, más allá de lo nacional. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Esta organización es la responsable de determinar y hacer cumplir las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función, por lo tanto, es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? ¿Tanto Juan David? Eh, según su propia definición, los pilares sobre los que se descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo de ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Estos acuerdos de la OMC incluyen bienes, servicios y también la propiedad intelectual. Entre otras cosas, establecen los principios de liberación, así como las excepciones permitidas, bueno, se repitió 2 veces ahí, Ah, incluyendo sí. las composiciones contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros, entre otros obstáculos al comercio y abrir y mantener abiertos los mercados de servicio. Es importante destacar que aunque se habla de normas, en realidad son acuerdos y hay conjuntos muy diversos de ellos. A título de ejemplo, citamos algunos de los más importantes. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, con respecto a las mercancías. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS. Los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC. Otras instituciones que también que ver con el comercio internacional son las Organizaciones para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en la que los gobiernos trabajan de manera coordinada para responder a retos económicos, sociales, ambientales, derivados de la interdependencia y la globalización. Perfecto, muchas gracias, Juan David. Yo continúo. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, ¿sí? Por último, cabe recordar que en el caso de, bueno, de Colombia, o España, también hay que tener en cuenta lo que nos dicta la Unión Europea, o lo que dicta más bien la Unión Europea. Por su parte, la política comercial se concreta en el Tratado de Lisboa. ¿Ok? Permítame, hago aquí un cambio. Por aquí hay un errorcito. ¿Dónde era? Ah, sí. Bueno, normativa nacional para el comercio internacional. En segundo lugar, pasemos ahora a otro ámbito, dentro de los aspectos generales del comercio internacional, aquel referido a la normativa de carácter local y nacional. El ordenamiento local
se refiere al conjunto de leyes que regulan las operaciones comerciales dentro de las fronteras de un país. Por tanto, se aplica en ese estado sin que tenga ningún efecto en ningún otro. Ahora mencionaremos los tipos de normativas que hay que tener en cuenta a la hora de practicar comercio exterior desde un punto de vista nacional. Las leyes operativas, normativas que controlan la entrada y la salida de las mercancías de un territorio, regulando aspectos como las cuestiones de aduanas entre la de origen y la de destino, normas que regulan el transporte internacional, etc. Esas son todas leyes operativas. Las leyes fiscales son normativas con especial incidencia en el IVA, en el comercio internacional y también en los impuestos especiales que gravan las transacciones del comercio exterior. Las normas administrativas nos orientan en el redactado de los contratos internacionales de compra-venta, en la preparación, documentación y envío de la mercancía, ligando con las leyes operativas. Y otros aspectos normativos, pero pues también relevantes como las leyes que regulan la financiación de operaciones internacionales, las que regulan posibles ayudas e incentivos para el comercio exterior y que lancen los gobiernos para impulsar el comercio internacional en algunos sectores económicos. Bueno, aquí observamos en la balanza de pago en la cuenta corriente, que está conformada por 4 ítems. Mercancías, son transacciones con bienes valorados FOB, que significa Free on Board, ¿sí? O sea, en la frontera del país exportador. Segundo, servicios. Entonces son servicios prestados X, o sea, lo que recibimos, por un residente, ¿sí? A un no residente. Y dentro de sus servicios, pues hay diferentes tipos, ¿no? Pueden ser de turismo y viajes. Ahí pues se registra el valor de los bienes y servicios adquiridos por no residentes en viajes de turismo, negocios, estudios y por residentes fuera del país, ¿no? Otros servicios serían transportes, seguros, servicios financieros, servicios informáticos, servicios a empresas, royalties y rentas de la propiedad inmaterial. Dentro del ítem de rentas, pues hay unas recibidas, ¿sí? Que son ingresos, y unas pagadas que son, pues, salidas de dinero, desembolsos, ¿cierto? Dentro de las rentas de trabajo, o hay unas categorías de rentas de trabajo y de inversión. Dentro de las rentas de trabajo encontramos lo que se le paga obviamente a los trabajadores fronterizos y temporeros, o, bueno, temporarios. Y en rentas de inversión, pues ahí podemos catalogar o registrar lo que son el pago de dividendos, de intereses, incluso los beneficios no distribuidos. ¿Mm? Y cuarto, las transferencias corrientes, ¿sí? También, al igual que las rentas, pues son recibidas. Si son recibidas, pues se conocen como ingresos. Si son concedidas, pues se conocen como pagos, ¿sí? Es la contrapartida contable de una operación sin contrapartida directa e inmediata. La parte principal puede ser real o financiera, como una donación de alimentos o una donación en efectivo. Y dentro de las transferencias corrientes pueden ser privadas o públicas. Las privadas son gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas de estudio en el país y en el exterior, ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. Y las transferencias a instituciones del sector privado con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, etc. Y dentro de las transferencias corrientes públicas, pues encontramos el FEOGA, ¿sí? De garantía. Es algo muy específico el caso de España, ¿sí? Bueno, pero ahí lo menciono. Y el Fondo Social Europeo y pagos por IVA a UE, significa la Unión Europea. ¿Okay? Bueno, aquí observamos entonces en términos bastante resumidos, en la cuenta corriente los 4 aspectos que se tienen en cuenta, que conforman esa cuenta corriente. Para el caso de las mercancías, pues serían los ingresos menos los pagos, ¿no? Podemos allí que el saldo es C mayúsculo igual a A menos B. ¿Sí? A exportaciones, B importaciones. O sea que exportaciones menos importaciones, ese neto sería mercancías. Servicios, pues lo mismo. Pero entonces, obviamente, la letra con que vamos a definir este neto, ¿sí? De servicios por exportaciones menos importaciones sería F mayúscula. Y rentas sería entonces la diferencia entre entradas y salidas, ¿sí? De rentas.
que sería o que la vamos a registrar con la E mayúscula. Y las transferencias corrientes, entonces serían entradas menos salidas, ¿sí? Y lo vamos a registrar con la letra L. Por tanto, la balanza por cuenta corriente, que será la M mayúscula, sería igual a la sumatoria de C más F más I más L, ¿sí? Los 4 componentes pues, de esta cuenta corriente. Si M, que es la balanza de cuenta corriente, es mayor a 0, pues se presenta un superávit por cuenta corriente. Y al contrario, si esa M es menor a 0, o sea, es negativo, significará que hay un déficit por cuenta corriente. ¿Ustedes se acuerdan, han escuchado en estos meses y semanas sobre ese problemilla que tenemos? Y bueno, obviamente se ha venido mejorando, pero a comienzo de año, que está la cosa crítica. ¿Se acuerdan en qué nivel de endeudamiento estábamos? Estábamos, porque bueno, ya estamos mejorando. Tenemos un 60% de endeudamiento. 60%. Pues ahorita con estos recortes del gobierno, pues, y obviamente los impuestos a la gasolina y todo esto, pues ha venido reduciéndose o se ha venido pagando, ¿no? Esas deudas que se tenían y ya bajó ese nivel tan grande que teníamos de endeudamiento, pero pues eso es mucha plata. De todos modos, tenemos una elevada deuda, pero pues ha venido bajando y eso también ha permitido, pues con las medidas, obviamente, tomadas por el gobierno y el ministro de Hacienda, pues se está, digamos, el sector inversionista o digamos los inversionistas están eh, confiados y tranquilos en que esas medidas que están bien planteadas, pues se están ejecutando y eso también se ve reflejado en las calificaciones, ¿sí? Bueno, de las empresas, del Estado y también del mismo gobierno, ¿sí? Digamos que por ese lado, pues no ha sido tan grave. Aquí tenemos una representación de la cuenta corriente y de capital y de la cuenta financiera. Vemos allí entonces que debajito de cuenta corriente y de capital dice bien clarito ingresos y pagos. La cuenta corriente ya vimos que está conformada por la sumatoria de mercancías más servicios más rentas más transferencias corrientes y la cuenta de capital por transferencias de capital y adquisición o disposición de activos no financieros no producidos, que sería el de cuenta de capital. Y entre la cuenta financiera, entonces, ahí tenemos que tomar en consideración dos aspectos. Cuando se excluye el Banco de la República y cuando se considera el Banco de la República. Entonces, cuando está excluido, no se toma en cuenta el Banco de la República o las gestiones, operaciones del Banco de la República, entonces se sumaría en esta parte las inversiones directas, ¿sí? Que no tienen que ver con gestión del Banco de la República, inversiones en cartera, otras inversiones y derivados financieros. Y las operaciones que tienen que ver con Banco de la República son manejo de reservas, activos frente al, bueno, en este caso no es el eurosistema, sino activos frente no, activos dentro de la economía. Ay, perdón. Otros activos netos, ¿sí? Y si hay algún tipo de errores y omisiones, pues también se toma en cuenta o se considera allí. Bueno, dentro de la cuenta capital que ya hemos visto, pues someramente, entonces podemos tomar en consideración transferencias de capital, que ya lo hemos mencionado, y adquisición y enajenación de activos no financieros no producidos. Las transferencias de capital, ¿sí? No tienen contrapartida, incluyen las transferencias en especie que entrañan el traspaso de propiedad de un activo fijo o la condonación de un pasivo, y las de efectivo
cuando estén vinculadas o condicionadas a la adquisición o enajenación de un activo fijo. Las más importantes son las de la AAPP. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Con la Unión Europea, ellos lo llaman, o digamos, toman consideración, o ellos sí lo catalogan como fondos del FEDER, ¿sí? Fondos de cohesión para mejores estructurales, ¿sí? Y el FEOGA, pues orientado, digamos, el FEOGA que está especificado para una tarea, una tarea determinada. Ujú. Bueno, en cuanto a la adquisición y enajenación de activos no financieros no producidos, se incluye la compraventa de activos tangibles y de activos intangibles o inmateriales. Entre los activos tangibles podemos considerar tierras y recursos del subsuelo. Y dentro de activos intangibles o inmateriales, pues encontramos las patentes, los derechos de autor, las marcas y pues contratos transferibles. En la cuenta de capital, pues es más sencilla, está conformada por la sumatoria de transferencias de capital y activos inmateriales no producidos. Vemos entonces que esta P mayúscula nos va a representar las transferencias de capital y es simplemente la diferencia entre entradas y salidas. Lo mismo ocurre entonces con activos inmateriales no producidos. Será igual a la diferencia entre entradas y salidas, que sería el S mayúscula. Y la sumatoria de esas transferencias de capital, que es P mayúscula, más la sumatoria de S, que son los activos inmateriales no producidos, pues me daría T, que es la balanza de cuenta de capital. Si esa balanza de cuenta de capital llega a ser mayor a cero, sea positiva, pues se presentará un superávit por cuenta de capital. Y al contrario, si esa balanza de cuenta de capital da negativo, pues significa que hay un déficit, ¿sí? Por cuenta de capital. Bueno, este ya lo hemos mencionado. Cuenta financiera. Se dividen dos subcuentas. Total operaciones, excepto las del Banco de la República y las operaciones y las subcuentas, perdón, del Banco de la República. Anotación. Una columna de variaciones netas de pasivos y una de variaciones netas de activos. Entonces, este BNP es variaciones netas de pasivos y BNA es variación neta de activos. Vemos en la variación neta de pasivos que un signo positivo va a representar un aumento de los pasivos, ¿sí? O sea, una entrada de K, de capital. Y el signo negativo representa una disminución de los pasivos que va a significar una salida de capital. No entrada de capital, sino una salida de capital. ¿Por qué? Porque el signo es negativo. En el caso de las variaciones netas de activos, el signo positivo de esa variación significa un aumento de los activos, o sea, una salida de capital. Y al contrario, un signo negativo va a representar una disminución de los activos que se ve reflejado como una entrada de capital. Entonces, si a la variación neta de pasivos, ¿sí? Le resto, BNP, le resto a la variación neta de activos, que es BNA, pues me daría el saldo de la cuenta financiera. Cuenta financiera. Bueno, en la cuenta financiera, bueno, ahí se considera todo excepto lo del Banco de la República, hay unas inversiones directas. El objetivo del inversor es obtener una rentabilidad permanente con un grado significativo de influencia en sus órganos de dirección, o sea, control de las empresas. Ahí entonces en estas inversiones directas se toman en consideración acciones, otras formas de participación, financiación entre empresas relacionadas e inversiones en inmuebles. Acciones, ¿qué significa? Pues una suscripción y compraventa de acciones y derechos de suscripción por inversores directos, eso aproximadamente un 10%. Otras formas de participación, la adquisición y venta de títulos representativos de capital, ¿sí? Dotaciones a sucursales, aportaciones de capital a sociedades en proceso de constitución, etc. Financiación entre empresas relacionadas, recoge todas las operaciones de préstamo entre empresas matrices y filiales, que no sean pues entidades de crédito. Y por último, las inversiones en inmuebles tienen que ver con la adquisición de títulos de propiedad u otros derechos reales sobre bienes inmuebles. Inversiones de cartera son transacciones en valores negociables.
Ahí encontramos acciones y participaciones en fondos de inversión, o sea, excluidas las de acciones por inversores directos. Bonos y obligaciones son valores representativos de empréstitos en moneda nacional o extranjera, negociables en cualquier mercado, nacional o extranjero, oficial o no, excluida la adquisición y cesión temporal, o sea, otra inversión, que tengan un vencimiento original superior al año. Instrumentos del mercado monetario. Entonces tenemos valores o títulos valores como los bonos y obligaciones financieras, pero con vencimiento original de un año o inferior, ¿sí? Y por último, los instrumentos financieros derivados, que esos instrumentos derivados pueden ser opciones financieras, futuros o warrants. Bueno, y también swaps. Bueno, aquí tenemos cuenta financiera total excepto Banco de la República, otra inversión. Entonces ahí se puede catalogar préstamos financieros a corto plazo y largo plazo y los préstamos comerciales a largo plazo. Incluyen las adquisiciones y cesiones temporales de títulos, o sea, operaciones con pacto de recompra, préstamos con la garantía del título cedido y las operaciones en títulos no negociables. Eso es en cuanto a préstamos. En cuanto a depósitos, pues incluye las tenencias de billetes extranjeros que no sean reservas. Derivados financieros, recoge las operaciones con cualquier instrumento financiero que pueda valorarse porque existe un precio en el mercado para el producto subyacente. Operaciones de compraventa de divisas a plazo. Otro ejemplo son los acuerdos de tipos de interés futuro y los contratos swap, ¿sí? Sobre índices, cotizaciones medias o cualquier otro activo financiero. Aquí entonces tenemos esa misma información, pero ya digamos que esquematizada, ¿sí? Con la balanza de cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera, como para que ustedes tengan una idea de cómo organizar la información. Bueno, ahora veamos el equilibrio contable y económico. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Dice, equilibrio contable y equilibrio económico. Equilibrio contable. Por definición, la balanza de pagos siempre está equilibrada. Saldo BP igual a cero. Método de la partida doble. Definimos el saldo como ingresos menos pagos para las operaciones no financieras y como V pasivos Variación y en pasivos. variación menos la variación de activos. Para las financieras, saldo BP es igual a la cuenta corriente más la cuenta de capital más la cuenta financiera más E y O igual a cero. Que E y O deben ser que ingresos o Errores y omisiones. errores y emisiones. Equilibrio sobre desequilibrio económico de la balanza de pagos. Las subbalanzas. Para hablar del déficit, saldo mayor a cero, Menor. Saldo menor a cero. saldo menor a cero o Ujú. superávit, saldo superior a cero, Sí. debemos trazar líneas divisorias entre las operaciones que consideramos en la subbalanza y el resto de operaciones, que serán las partidas financiadoras o compensadoras de las primeras. Perfecto, muchas gracias. Yo sí. Saldo de balanza por cuenta corriente de capital. Recoge todas las operaciones no financieras en el exterior, como mercancías, servicios, rentas y transferencias, ¿sí? Corrientes y de capital. El saldo cuenta corriente más el saldo de cuenta capital debe ser igual al saldo, ¿sí? De cuenta financiera, ¿sí? Más I y O significa más errores y omisiones. Bueno, entonces, ese saldo de balanza de cuenta corriente capital es el más utilizado actualmente para analizar el comportamiento del sector exterior. Mira el préstamo neto, ¿sí? Puede ser un superávit, o endeudamiento neto, podría ser un déficit, del país al o con el resto del mundo durante el periodo. Eso es lo que me muestra. En estas subbalanzas se han tenido en cuenta todas las operaciones exteriores que afectan a la posición crediticia del país, a la capacidad para financiar gasto, tanto corriente como de capital. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, estas teorías de comercio internacional? Juan David, por ejemplo. Equilibrio contable y económico. Equilibrio contable y equilibrio económico.
El equilibrio contable, por definición, la balanza de pagos siempre está equilibrada. Saldo PP igual a 0, método de la partida doble. Definimos el saldo como ingresos menos pagos para las operaciones no financieras y como B pasivos y B activos para las financieras. Saldo BP igual a cuenta corriente más cuenta de capital más cuenta financiera más E y 0 igual 0. Equilibrio sobre desequilibrio económico de la balanza de pago y las subbalanzas. Para hablar de déficit, saldo menor que 0 o superávit, saldo mayor que 0, debemos trazar líneas divisorias entre las operaciones que consideramos en las subbalanzas y el resto de operaciones, que serán las partidas financiadoras o compensadoras de las primeras. Ok. ¿Usted está leyendo cuál diapositiva, Juan David? La anterior, digo que se le quedó como el internet. Creo que fue que se quedó también congelada la imagen. ¿Usted está viendo, Juan David, teorías del comercio internacional en este momento? ¿La diapositiva? Ahora sí, ahí sí cambió. A ver si me ayuda, qué pena leyendo esta. Listo, teorías del comercio internacional. Teoría mercantilista. El movimiento mercantilista originado en Europa a mediados del siglo XVI, siglo XVII, se basaba en que el comercio internacional debería estar basado únicamente en exportaciones de una nación u otra, de tal manera que las potencias comerciales se enriquecieran a partir de la balanza comercial positivas con los demás países. La acumulación de oro y plata era la más importante fuente de riqueza de los países, lo cual le otorgaba poder económico y político a los más ricos en frente a los menos fluentes. La participación directa en el Estado en el ámbito del comercio internacional implicaba la abundancia de gravámenes a las importaciones. Con esto también se limitaba en mayor medida posible el movimiento del capital entre países y dificultaba de gran manera la movilidad de la mano de obra. Así, la producción de bienes debía limitarse solamente a los parámetros de la política de desarrollo económico que esto estipulara. De esta manera, el proteccionismo comercial por parte de los gobiernos se afianzaba en las barreras fiscales o arancelarias para incrementar el precio de bien extranjero en el país local, con el fin de ulterior de reducir la demanda interna de bienes extranjeros. 1.2. Teoría de la balanza absoluta. El economista escocés Adam Smith, 1723-1790, realizó su aporte al comercio internacional desde el planteamiento de la ventaja absoluta de los países donde expuso que bajo el libre comercio un país podría especializarse en los bienes o los cuales fuera más eficiente produciéndolos. Es decir, que el país el cual necesite menos requerimiento para producir un bien será el que producirá y exportará ese bien. En ese mismo sentido, el país deberá importar aquellos bienes en los que sea poco eficiente produciendo. Así bien, el comercio estará soportando por división internacional del trabajo, especialización, lo cual permitiría una mayor eficiencia y producción mundial. Sin embargo, quedaba la pregunta, ¿qué sucedería si un país fuese insuficiente en la producción de cualquier bien? Ok, muy bien, muchas gracias. Ineficiente, ¿no? Bueno, yo si me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva. La teoría, las dos teorías. ¿Yo si me escucha? Ok. Bueno, teoría de la ventaja comparativa. Como una discusión planteada con la teoría de la ventaja absoluta, el economista inglés David Ricardo plantea que si un país es ineficiente en la producción de cualquier bien, este aún podría especializarse en la producción de un bien para exportar y comerciar con otro país que se especializará en la producción de otro bien. Con el fin de generar el comercio mutuamente beneficioso,
Este mecanismo de comercio funcionará siempre y cuando el país menos eficiente se concentrara en producir y exportar solamente el bien cuyo costo relativo de requerimientos del mismo en términos del otro fuese el más bajo, y debería importar el bien cuyo costo relativo de requerimientos en términos del otro bien fuese el más alto. Con lo anterior, se lograría que los países se especializaran en la producción de un solo bien, en el que fuesen relativamente más eficientes y se beneficiaran del comercio gracias a que podrían consumir un mayor número de bienes, teniendo en cuenta que el factor trabajo no sufrirá alteraciones. El modelo de Heckscher-Ohlin Sí. Ujú. para dar el modelo de Heckscher-Ohlin es importante tener en cuenta los siguientes supuestos. Dentro del mercado de los factores tierra y trabajo existen competencia perfecta. La intensidad factorial de los bienes no cambia de un país a otro. La cantidad de factores de producción es fija para cada país. Las dotaciones factoriales entre los sectores son distintas y los factores tienen movilidad entre sectores más, no entre países. Dados los anteriores supuestos, el teorema de Hoyle propone que un país va a exportar el bien que utilice de manera intensiva el factor del que se encuentre relativamente mejor dotado, e importaría el bien que utilice de manera intensiva el factor relativamente escaso. Teniendo en cuenta el modelo de Hoyle, se ha desarrollado otra tesis alternativas que son el teorema de igualación de precio de los factores, en el cual bajo el libre comercio el precio de los productos y el precio de los factores tienden a converger a uno global, con comercio. El teorema de ¿Teorema de bajo el qué? cual un aumento de precio Stolper Samuelson, Ok. bajo el cual un aumento del precio relativo de uno de los dos bienes aumenta la retribución real del factor que se utiliza de manera intensiva para producir ese bien, disminuyendo la retribución real del otro factor. Y el teorema de Ridsky postula que si los precios de los bienes se mantienen constantes ante un aumento en la dotación de un factor, la producción del bien que utiliza de manera relativa e intensamente o que causaría una disminución pronunciada en la producción del otro bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Josie. Entonces son algunas de las teorías, ¿no? Esta teoría de la ventaja comparativa es bastante común escucharla. Y aquí en Colombia no mucho el modelo de Hecker-Holling, pero sí en el Reino Unido. El modelo de Hecker-Holling porque pues es bastante específico, ¿no? Esos aspectos que él considera que son el de tierra y trabajo, ¿sí? Tierra y trabajo. Y la intensidad factorial de los bienes. ¿Mm? Bueno, yo continúo. Otra teoría sería el modelo de competencia monopolística. Este modelo, desarrollado por Krugman en 1979, trabaja bajo dos supuestos. Deben existir economías de escala internas en las firmas, de tal manera que al aumentar el gasto en los factores, pues la cantidad producida debe incrementarse en un porcentaje mayor. Lo anterior causa que los costes medios de producir cada unidad disminuyan a medida que crece la producción. La anterior situación se denota que los altos costos fijos de las firmas se distribuyen en la producción a medida que ésta se incrementa. Los consumidores prefieren elegir entre variedades de productos en vez de consumir solamente un bien. Teniendo en cuenta estos dos supuestos, cuando los países se abren al comercio, los consumidores van a percibir que tienen más variedades de productos para consumir a un precio más bajo, a razón de que los costos medios de producción han caído por el abastecimiento de una demanda más amplia por parte de firmas locales y extranjeras. Ahora vemos el modelo de dumping recíproco. Dentro de este modelo de dumping, las empresas fijan un precio en el mercado internacional para los bienes que exporta más alto que el precio de los mismos bienes en el mercado nacional. Es importante tener en cuenta dentro de este modelo para el movimiento internacional de productos local, las cuales tienen las mismas estructuras de costos y sus consumidores tienen las mismas preferencias. Estas firmas tendrán el incentivo de invadir el mercado contrario
reduciendo su producción en el país donde se encuentre, aumentando el precio del bien, con el fin de producir más para el mercado extranjero y vender sus productos a un precio más bajo, persiguiendo un ingreso marginal relevante más alto en el país extranjero. Bueno, esto genera comercio, puesto que los consumidores de cada país percibirán más productos importados a precios más bajos. Aún así, las firmas pierden beneficios. Esta medida de dumping recíproco es beneficiosa si los costos de transporte son bajos, dado que el productor perderá poco comparado al excedente del consumidor. Ese es el modelo de dumping recíproco. Y lo anterior era el modelo de competencia monopolística. Bueno, hay otras más. Teoría de la globalización. ¿Qué me iba leyendo esta diapositiva, por favor? Yo le digo, Ok. dice, 1.7, teoría de la globalización. La globalización fue utilizada por Theodore Levitt Sí, para explicar las transformaciones económicas que sufrió el mundo desde la década de los 60. Sostenía que la globalización es un proceso de interconexión interdependencia de todos los países del mundo, por medio de la cual se unifican sociedades, economías, culturas, acuerdos de política y a su vez produce mutaciones sociales, económicas y políticas que dan como resultado un mercado global. En últimas, la globalización es un concepto que describe los cambios por los que han pasado las naciones y la economía mundial, que resultan en aumentos del comercio internacional y el intercambio de culturas. Teorías de la internacionalización. Perspectiva económica. Teoría de la organización industrial. Esta teoría, propuesta por Kigler Berger en 1969 y Himmer en 1976, sugiere que las firmas que tienen como finalidad la ubicación de su infraestructura de producción en un país extranjero deben tener ventajas competitivas exclusivas generadas por el medio de tecnología, la producción, la organización, la comercialización, etc. De esta manera podrían unirse a la competitividad de las empresas locales en sus propios mercados, en los cuales la ventaja competitiva de las empresas de la empresa extranjera entrante obligaría a las demás a asumir el costo de no poseer dicha ventaja. Teoría de la internacionalización. Surge a partir de los estudios realizados por Bickle y Casson en 1976. Su planteamiento central se basa en que las firmas multinacionales se consideran como un mecanismo alternativo a mercado que sirve para formalización de actividades de valor transfronterizos. Por esto, existen dos condiciones para que las empresas realicen inversión directa en el extranjero: incentivos y ventajas para ubicar las actividades productivas en el exterior, donde se relaciona la comparación del costo de producción, la comparación del costo de producir una unidad del bien en el mercado local y exportar el producto con el costo de producir esa unidad del bien en el país extranjero, teniendo en cuenta costo de factores de producción, costos de transporte y aranceles, proteccionismo, economías de escala, etc.
Debe ser más eficiente el outsourcing que outsourcing o Outsourcing. las franquicias para la empresa. Paradigma eléctrico de Dunning. Esta teoría, propuesta por Dunning en 1983, de razón de que la decisión de las empresas de entrar en los mercados internacionales se toma de manera racional, teniendo en cuenta el análisis de costos y ventajas de producir en el extranjero. Dunning basa sus estudios tomando en cuenta el hecho de que las empresas consideran como importantes las ventajas específicas de la empresa, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y qué tan atractivos esos mercados para la producción. Las 4 condiciones que se deben dar para una empresa, para que una empresa elija explorar sus ventajas competitivas en el exterior son. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bien. Continúo, entonces son 4. La firma debe tener ventaja propia frente a las firmas extranjeras en el país extranjero. Segundo, si la firma o compañía que tiene esa ventaja propia le es más rentable aprovecharla misma en vez de vender o alquilar de otra firma en otro país. Tercero, debe ser rentable para la empresa realizar el offshoring, dependiendo de qué tan atractivo sea en cuanto a su dotación específica de factores no transferibles, ¿sí? O sea, de carácter extrafronterizo. La decisión de inversión directa en el extranjero de una firma debe ser acorde a lo establecido en su política de largo plazo. ¿Cuál es la perspectiva de proceso? Modelo Uppsala, ¿sí? De implantación debe ser. Modelo Uppsala. El modelo de la escuela nórdica, modelo de Uppsala, busca predecir que a medida que las firmas adquieren experiencia en actividades realizadas dentro del mercado extranjero, estas van a decidir incrementar los recursos destinados a dicho país extranjero. De igual manera, el volverse más representativas las operaciones internacionales, las empresas también incrementarán sus actividades en el extranjero, en el exterior. Los autores que han hecho intervención en el modelo describen 4 etapas generales de desarrollo, cuyo conjunto se denomina cadena de abastecimiento. Entonces, estas son, primero, actividades esporádicas o regulares de exportación. Segundo, exportaciones a través de representantes independientes. Tercero, establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. Estas 4 etapas se ven influenciadas por un concepto introducido en el modelo. Este concepto es el de distancia psicológica, la cual indica que la entrada de las firmas a países extranjeros se producirá por la proximidad psicológica de este mercado extranjero, entendiendo esta proximidad como las diferentes logísticas, culturas, políticas educativas o desarrollo industrial que faciliten que faciliten o obstaculizan los flujos de información entre la empresa y el mercado. Bueno, ahí sigue. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? Modelo de innovación. Modelo de innovación. Los autores de este modelo afirman que la internacionalización es un proceso de innovación empresarial, el cual impulsará a las pequeñas y medianas empresas para dar el paso hacia el mercado desconocido internacional. Las decisiones de innovación e internacionalización son determinaciones creativas y deliberadas, tomadas bajo incertidumbre y llevadas a cabo dentro de uno de los límites impuestos por el mercado y la capacidad de producción de las firmas. Este modelo propone etapas de desarrollo de la actividad internacional de una compañía. 1. Mercado doméstico. 2. Preexportadora. 3. Exportadora experimental.
4, exportadora activa. 5, exportadora comprometida. Modelo de ciclo de vida del producto. Este modelo, propuesto por el economista estadounidense Raymond Vernon en 1966, elimina la falta de realidad de la teoría de la ventaja comparativa e introduce aspectos como la innovación del producto, los efectos de las economías a escala y la incertidumbre inherente a los negocios internacionales. Dentro del modelo de Vernon, la unidad de estudio es la empresa, específicamente en la toma de decisión de dónde localizará su producción en el extranjero. De igual manera, el ciclo de vida del producto sirve para explicar que las firmas realizarán en el país de origen sus primeras operaciones que generarán valor agregado a sus activos. Luego, el producto comenzará a exportarse a otros países gracias a una combinación entre ventajas comparativas e innovación. Los países seleccionados para la exportación del producto serán aquellos cuyos patrones de demanda sean muy parecidos al país de origen, para abarcar tanto la demanda local y extranjera. Las empresas buscan necesariamente las economías de escala para la minimización de costes de producción. Las 4 etapas de la actividad del ciclo de vida del producto son: 1. Introducción. El producto es fabricado y comercializado en el país de donde fue desarrollado. 2. Crecimiento. Se orientan las exportaciones hacia países industrializados. 3. Madurez. La fabricación del producto se desvía hacia países con mano de obra más barata. El producto se ha estandarizado. 4. Declive. La fabricación abandona el país de origen, puesto que la demanda ahí es casi inexistente. Perfecto, muchas gracias. Entonces es el modelo de ciclo de vida del producto. Sí, ahí están las 4 etapas que acabo de leer. Yo sí. Bueno, y conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo conclusiones? Yo lo ayudo. Dice conclusiones. La balanza de pagos examina las transacciones de todas las exportaciones e importaciones de bienes y servicios durante un periodo determinado. Ayuda al gobierno a analizar el potencial de crecimiento de las exportaciones de una industria en particular y a formular las políticas para apoyar ese crecimiento. Le da al gobierno una perspectiva amplia sobre una gama diferente de aranceles de importación y exportación. Y luego, el gobierno toma medidas para aumentar y disminuir el impuesto para desalentar las importaciones y fomentar las exportaciones, respectivamente, y ser autosuficiente. Si la economía requiere apoyo en el modo de importación, el gobierno planea de acuerdo con la balanza de pagos y desvía el flujo de efectivo y la tecnología al sector desfavorable de la economía y busca el crecimiento futuro. La balanza de pago también indica al gobierno que detecte el estado de la economía y planifique la expansión. La política monetaria y fiscal se establece sobre la base del estado de la balanza de pagos del país. Perfecto, muchas gracias, Juan David. Bueno, no sería más. Entonces yo obviamente les voy a compartir mañana las diapositivas y vamos a ver bueno, aquí tienen, este es el curso, ¿no? Finanzas internacionales y mercados financieros globales, periodo 1702. Vamos a descargar entonces la guía de actividades. Vamos al entorno de aprendizaje, le damos clic. Aquí bajamos, aquí están, miren los contenidos y referentes bibliográficos para que vayan leyendo. Vamos en la unidad 1, ¿no? Gestión financiera internacional y economía internacional. Aquí entonces bajamos y encontramos en el momento intermedio, ¿cierto? La carpeta azul, esta carpeta azul, nos muestra la guía de actividades, unidad 1, paso 2, evaluación de política comercial, comercio y economía internacional. Y aquí vamos a poder descargar esta guía, está en PDF, le damos clic, lo abrimos y mira lo que dice allí.
Bueno, esta actividad empezó el 22 de abril, hace 3 días, y va hasta el 19 de mayo. Aproximadamente un mes tienen. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que se busca? Evaluar las ventajas del comercio internacional, las políticas públicas de competitividad, de aranceles, de inversión extranjera y de derechos de propiedad intelectual que permitan mejorar la eficiencia en la oferta de bienes y servicios, defender comercialmente los productores nacionales, atraer la inversión con beneficios tributarios y con ello crear una oferta exportable y competitiva. ¿En qué consiste la actividad? Pues en desarrollar 10 preguntas en forma individual. Esa, por favor, me la suben ahí dentro del dentro del foro de discusión, ¿sí? Y en grupo van a desarrollar 14 preguntas distribuidas en 3 tareas, donde la tarea 1 comprende 4 preguntas, la tarea 2 comprende 10 preguntas, pero solo se deben desarrollar 5 preguntas, ¿sí? Aunque hay 10, ustedes desarrollan solo 5, las que ustedes quieran. Y la tarea 3 también comprende 10 preguntas, pero ustedes van a desarrollar solo 5, las que ustedes quieran. Entonces, 5, 5 y 4 son 14, ¿no? 14 preguntas. Bueno, ya lo demás es pues lo normal de la guía. Veamos entonces la actividad individual. Tarea 1. Usted deberá responder las siguientes 10 preguntas sobre balance de pagos, comercio, restricciones del gobierno, efectos del tipo de cambio en la balanza comercial, entre otros temas, y subirlo al foro de discusión dentro de un archivo con formato PDF. Balance de pagos. Van a haber 2 preguntitas de balance de pagos. La primera dice cuáles son los principales componentes de la cuenta corriente y B, cuáles son los principales componentes de la cuenta capital. Segundo, efecto de la inflación sobre el comercio. ¿Cómo afectaría una tasa de inflación nacional relativamente alta a la cuenta corriente del país de origen en igualdad de condiciones? B, una cuenta corriente negativa es perjudicial para un país. Justifique su respuesta. 3. Restricciones gubernamentales. ¿Cómo pueden las restricciones gubernamentales afectar los pagos internacionales entre países? Eso hay que investigarlo, ¿no? Fondo Monetario Internacional. 2 preguntitas. ¿Cuáles son algunos de los principales objetivos del Fondo Monetario Internacional? Y B, ¿cómo participa el Fondo Monetario Internacional en el comercio internacional? Quinto, efecto del tipo de cambio en la balanza comercial. ¿El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos sería mayor o menor si el dólar se depreciara frente a todas las monedas? En lugar de depreciarse frente a algunas monedas, pero apreciarse frente a otras, por favor justifique esa razón o de una respuesta justificada sobre esa pregunta. Sexto, demanda de exportaciones. Un déficit relativamente pequeño a la balanza comercial de Estados Unidos se atribuye comúnmente a una fuerte demanda de exportaciones estadounidenses. ¿Cuál cree que es la razón subyacente de la fuerte demanda de exportaciones estadounidenses? Esto, por favor, también para que lo investiguen y obviamente me citen la fuente donde lo obtuvieron, utilizando la norma APA séptima edición. Séptimo, cambio en el volumen del comercio internacional. ¿Por qué cree que el volumen del comercio internacional ha aumentado con el tiempo? En general, ¿cómo se ven afectadas las empresas ineficientes por la reducción de las restricciones comerciales entre países y el continuo aumento del comercio internacional? Efectos del euro. Explique cómo la existencia del euro puede afectar o afecta el comercio internacional de Estados Unidos. Efectos cambiarios. Cuando el crecimiento de las exportaciones de Corea del Sur aumentó, algunas empresas surcoreanas sugirieron, que el principal problema exportador de Corea del Sur era la debilidad del yen japonés. ¿Cómo interpretaría esta afirmación? Y décimo, efectos de los aranceles. Supongamos un mundo simple en el que Estados Unidos exporta refrescos y cerveza a Francia e importa vino de Francia. Si Estados Unidos impone grandes aranceles al vino francés, explique el probable impacto en los valores de las empresas de bebidas estadounidenses, los productores de vino estadounidense y las empresas de bebidas francesas y los productores de vino franceses. ¿Ok? Para que lo explique. Actividad colaborativa. Tarea 2. En grupo deberán responder las siguientes 4 preguntas con base en los planteamientos dados. Entonces, de libre comercio, no voy a entrar ahí con detalle, pero entonces serían las áreas de libre comercio, inversiones internacionales, efectos del tipo de cambio sobre el comercio, impacto de las políticas gubernamentales en el comercio. Eso sería entonces, ahí hay 10 preguntas. Ustedes, por favor, desarrollen 5 nada más. Tarea 3. En grupo deberán desarrollar y responder 5 de las 10 preguntas
de las 10, no, de las 10 preguntas sobre modelos de comercio y barreras tarifarias. Primero, bueno, ahí están las preguntas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y tarea 4. En grupo deberán desarrollar y responder 5 de los siguientes 10 puntos sobre mercado global de capitales, flujos de capital y países en desarrollo. Ahí entonces está describiendo, ¿sí?, esos puntos junto con unas preguntas para que ellos escojan pues 5 también en la tarea 4, ¿sí? Sería nuevamente, el orden sería 4, 5 y 5, para un total de 14 preguntas a desarrollar. 10. Respecto a los tipos de cambio y políticas económicas, ¿cuáles son los principales problemas asociados con el sistema de flexibilidad administrada por los tipos de cambio? Justifique su respuesta. Bueno, y ahí abajito está dentro de las pautas del producto colaborativo, ¿sí? Cómo tienen que hacer esa estructura, seguir esta estructura de portada, introducción, contenidos desarrollados, conclusiones y referencias bibliográficas. Y de pronto insistir, ¿sí?, en que presten atención cuando estén viendo eso. Y bueno, no sería más. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o duda. No, señor, por el momento no hay. Por el momento no. Por el momento todo claro. Ok, excelente. Entonces, por favor, vayan investigando, vayan desarrollando esos puntos. Recuerden, cuando terminen las 10 primeras preguntas, la publican ahí mismo dentro del foro de discusión. Obviamente yo lo voy a revisar y le doy una retroalimentación. Y luego vayan desarrollando pues, los puntos de las tareas 3 y 4. ¿Sí? 2, 3 y 4. Bueno, no sería más. Entonces, muchas gracias a Juan David, Josie, y Manuel se pudo conectar por su asistencia. Y bueno, cualquier duda o inquietud me pueden contactar o me pueden escribir dentro del foro de discusión. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, Josie. Y bueno, antes de finalizar, quería preguntarles, ¿alguno de ustedes piensa participar en Prospecta, en el Congreso Internacional Prospecta 2024? Bueno, profe, pues yo tenía la intención de participar, pero hoy estuve intentando hacer el pago por el tema por el link de forma virtual, pero nada, tuve Sí. una serie de inconvenientes ahí. Me decían que estaba inscrito, pero cuando quería desplegar nuevamente la factura no me dejaba. Entonces, bueno, tomé un par de capturas y le envié ahí un correo a esta gente de Prospecta para ver qué solución da. Ok. Ok, perfecto. Entonces toca esperar la respuesta de ellos. Excelente, Juan David. ¿Y Josie y Manuel José? No, profe. No, no puedo. ¿Por qué? Pues por el tema del desplazamiento y los días. ¿Y si se conecta virtualmente, Josie? Pero el tiempo, profe. Acuérdese que si se matricula, si se inscribe, puede conseguir hasta 50 puntos realizando un ensayo argumentativo sobre alguno de las exposiciones que oiga pues virtualmente. ¿Ok? Para que lo tenga presente. Y Profe, discúlpeme, ¿qué costo más o menos se está manejando del seminario? pues hasta hoy ahí vale 160.000 presencial o 200.000 virtual. ¿Y en qué fecha más o menos? Porque no me había percatado la... Hasta hoy hay el descuento y ya después o a partir de mañana es un poquito más. El de 200 pasa a 220 y el de 160 pasa a 180. Eso se va a estar desarrollando en jornada, los días, en la mañana, en la tarde. De 8 de la mañana a las 12 del mediodía, descanso 2 horas y luego de 2 a 4 o 5. Entonces la 5. dificultad que tenemos algunos es por la cuestión del trabajo. A veces no hay la disponibilidad del tiempo, yo creo. Pero mire lo siguiente, ustedes pueden incluso mencionar ahí dentro de su trabajo que van a asistir a alguna de estas sesiones, porque acuérdense que son miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Con que ustedes por la tarde le dediquen unas 2 horas a escuchar alguna de esas exposiciones, no creo que sea algo muy problemático en el trabajo, luego lo pueden reponer.
Por eso les digo que pues, podrían participar si quieren. Vamos a intentar, vamos a intentarlo, a ver si se puede. Ok, ok, perfecto, Manuel. Bueno, todos, si se llegan a inscribir, por favor, me envían ese PDF que se genera después de que hayan realizado el pago. Y luego, nada, cualquier duda que tengan sobre cómo realizar el ensayo argumentativo, pues me avisan y yo obviamente les calificaría, les agregaría esos 50 puntos pues después de que la realicen. ¿Ok? Listo, sí, señor. Bueno, con muchísimo gusto, que pasen una feliz noche. Bueno, feliz noche, profe. Ok, Gracias a usted. ok, con mucho gusto, feliz noche. Bueno, sí, señor, igual. Ok, Buenas noches. hasta luego.